Bueno, y también está Carlos Burgueño con nosotros. Burgueño, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, un día que podemos decir se volvió... ¿Qué tal? Buenas noches. Están los dos diputados que les anticipamos, la diputada Burrich, el diputado Sabatella. Estamos en un punto cero al punto anterior a los decretos, por lo menos hasta que se resuelvan las instancias, la instancia judicial. Yo no hablaría de un punto cero, porque me parece que han pasado muchas cosas. En primer lugar, el Poder Ejecutivo dictó dos decretos. El primero, que es el decreto de fondo, que es la utilización de las reservas, y el segundo, que es una extraña metodología para echar al presidente del Banco Central. Lo que sucedió es que la justicia dijo que, a partir de un pedido que le habíamos hecho con varios diputados, que a partir de que el Congreso no estaba funcionando como tenía que funcionar, entonces tomaba la medida cautelar para que luego no fuese, digamos, un pronunciamiento abstracto. Es decir, dijo, vamos a guardar las reservas hasta que se defina. Ahora la discusión está en cuánto y de qué manera va a sesionar el Congreso. Mañana, el miércoles, se va a reunir nuevamente. Por un lado hay una instancia que es la judicial, que es la que está diciendo que no se aplique nada hasta tanto no se resuelva. Es una instancia judicial pedida por legisladores. Exacto. Es decir, el diputado Pratgay, Pinedo, Vega y yo, quien les habla, fuimos los que hicimos esta presentación. Dijimos, como no están garantizadas... Después se sumó el PJ disidente también, más tarde, ¿no? Sí. La vimos a Graciela Camaño. Hoy estuvo Graciela Camaño, hizo otra presentación, pero la que fue respondida por la jueza fue una iniciativa que nosotros tomamos, porque dijimos, si no, lo que va a pasar es que cuando discutamos esto en el Congreso va a ser abstracto, porque la plata ya va a haber sido usada. Se puede haber movido. Exactamente. Sí, a mí me parece que hay varias cosas de discusión en este tema. Primero, que yo coincido con que hay que ser muy respetuoso de la institucionalidad y de las herramientas que tiene nuestra democracia. En ese sentido, sinceramente, yo creo que los DNU son una herramienta constitucional que tienen vigencia hasta que el Congreso diga lo contrario, y por lo tanto hay que ser respetuosos de eso. También es cierto que si interviene la justicia, por supuesto hay que ser respetuosos de los fallos de la justicia y respetuosos también después de las decisiones que vaya tomando la justicia. Ahora, a mí me parece que hay que discutir la cuestión de fondo también, que tiene que ver con lo que está en debate, que es si se utilizan o no las reservas para pagar deuda, y también, quizás más de fondo aún, que es un debate que tendría que tener el Congreso, el rol del Banco Central. Entonces, en relación a si tendríamos que usar o no las reservas, sinceramente nosotros estamos de acuerdo. O sea, creemos que sería importante usar... También el debate que puede ser interesante es el uso de las herramientas, ¿no? Sí, claro. Porque esas herramientas que existen también está bueno, me parece que se debata cómo se las utiliza. Pero por supuesto digo Estamos hablando del DNU, por ejemplo. Para nosotros los dos debates son de fondo, ¿no? Es un debate tan de fondo el uso o no de las reservas como instrumento de política económica, como los procedimientos constitucionales que el país tiene que respetar. Yo coincido. No creemos que sea solo una cuestión de procedimiento, si se usa o no un DNU, si la presidenta, por ejemplo, la presidenta ahora puede llamar al Congreso de la Nación para que discuta esto, en vez de sacar un DNU. Sí, yo vuelvo a repetirlo. Me parece que, por supuesto, forma y contenido van juntos. En ese sentido, insisto que el DNU es una herramienta constitucional de vos podés estar de acuerdo o no. Ahora, existe también la comisión bicameral que los analiza, y existen también los procedimientos para rechazarlos. Y yo digo, te guste o no te guste ese DNU, me parece a mí que vos lo tenés que respetar. Ahora, por supuesto también, si alguien considera lo contrario, va a la justicia, como fueron los diputados, va a la justicia y la justicia actúa. Y yo creo que hay que ser respetuoso. Las reglas no pueden ser valen cuando te salen para favor o están en contra cuando no te conviene. Ahora, lo que quiero decir es importante eso, y es importante discutir también cómo se utilizan las reservas. Yo digo, si utilizar las reservas, que son reservas excedentes de libre disponibilidad, porque están por encima de las 30.000 millones que cubren el 100% de la base monetaria, que se determina por la moneda circulante y por las cuentas que hay en el central de los bancos. Digo, superado eso, esos 18.000 millones, si parte de esos 18.000 millones se pueden utilizar para cubrir o para tener un fondo de garantía que permita tener tasas más bajas, en mejores condiciones para renegociar el país, y además libera fondos del presupuesto para utilizarlo en inversión pública, en políticas sociales, en políticas de infraestructura, en obra pública, que sostenga la economía, que sostenga la actividad económica, que genere crecimiento. Yo estoy de acuerdo. Creo que también el Congreso tendría que poder discutir
cómo se utilizan esos fondos que se liberarían si se utilizan las reservas. A mí me parece que el Congreso podría también discutir eso y sería importante Ahora, a hacerlo. los dos, ¿qué pasaría si el gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, decide que intervenga el Congreso? Primero diputados, luego en el Senado. Para las dos cosas. Bueno, Me parece bárbaro. Bueno, pero ¿ustedes aprobarían? Pero claro, en los conflictos importantes, recuerden ustedes la 125. ¿Qué pasaba? Es decir, era una resolución ministerial y nuestra discusión era que una discusión de tal envergadura que generaba tantos debates no podía solamente ser, digamos, estar, digamos, con una resolución ministerial como sostén jurídico político. Ahora, ustedes escucharon pero que venga mañana lo que dijo Kirchner este fin de semana de hoy, que hay una conspiración en marcha. Bueno, está bien, pero eso, Para mí eso, la eso última- es la una gente le discusión. escucha que hay Bueno, una está bien, última- pero eso no es la una última discusión palabra para mí la importante. tiene el Congreso y sería importante, bueno, cuando el Congreso debata los DNU, habrá Pero diputados que estamos ante opinen. una crisis institucional, como se sinceramente plantea, no porque creo que por haya ejemplo una yo crisis escuchaba institucional. también a Yambías, por ejemplo, que decía que esto es una crisis más grande que la de la 125. Yo no creo que haya una crisis institucional, creo que sí hay conflicto y tensión, que tampoco me parece que la democracia sea sin conflicto y sin tensiones. No hubo un avasallamiento a partir Hay de una los crisis DNI. institucional, evidente. Primera crisis institucional. La Presidenta puede dictar decretos de necesidad y urgencia si son de necesidad y urgencia. Bueno, podía perfectamente haber pedido al Congreso que sesione, porque esto fue dictado en pleno diciembre, podía haber pedido al Congreso que sesione. ¿Por qué no lo hace? Bueno, porque cree que ya no tiene mayoría, porque antes de esto hubo una sesión el 3 de diciembre donde hubo una mayoría que planteó reglas de juego distintas. Entonces, ¿qué se intentó plantear en esta circunstancia? Bueno, se intentó utilizar este tiempo del receso para imponer determinadas cuestiones, es decir, desde nuestra perspectiva, un abuso de poder. Bueno, hubo una reacción parlamentaria, reacción judicial. Que eso es para destacar, me parece, ¿no? Me parecía importante decir que los poderes reaccionaron, el legislativo, el judicial, totalmente. a partir de lo que pasa. El- Pero usted decía que no hay crisis. Yo no veo una crisis institucional, creo que hay tensión institucional, hay conflictos, hay discusiones. A mí, sinceramente, esa idea de que la democracia es sin conflicto no la veo. Yo creo que lo que hay que resolver democráticamente los conflictos y resolverlos institucionalmente. Yo digo, los decretos de necesidad de urgencia están contemplados. La necesidad de urgencia la determina quien dictamina ese decreto. Ahora, yo puedo estar en contra. Y entonces, como diputado, después puedo expresarme. Entonces, que es el mecanismo institucional Claro. también. Entonces, la verdad que yo, en lo que hace a las reservas, yo coincido que si se utilizan bien los fondos que se disponen después del presupuesto, porque además conceptualmente yo creo en que hay que ampliar la inversión pública, y además creo que el gobierno hay cosas que no hace. Primero, con la necesidad de urgencia o con los Pero el debates... mecanismo, ¿era un decreto o tenía que ser el Congreso? No, tenía que haber ido directamente Claro, al Congreso. eso- Es cierto que el Congreso está en receso, ¿no? Pero no, Y que pero podía da la funcionar. No, sí como podía que es- funcionar porque podía llamar perfectamente. La Presidenta hoy puede llamar a sesiones. Podía haber llamado en diciembre. La Presidenta prorrogó las sesiones hasta el 10 de diciembre y 2 días después saca este decreto. Podía haber enviado este decreto al Congreso. Pero coincidimos que es una decisión política, no es una decisión... Sí, no es bueno, por supuesto, que, pero también digamos, es yo no una- soy oficialista, por lo tanto no discuto con el gobierno También lo es que una hace. decisión es un problema política de ellos, no pero tener sesiones no es un tema judicial. extraordinarias. Este gobierno cree en determinadas cosas y Bueno, toma pero medidas. el gobierno también... Como nosotros en el Congreso Vos todavía no eras también. diputado, pero Sí. cuando se votó el presupuesto, se votó una partida para el pago de la deuda externa. Ujú. Entonces, tampoco... Ahora, te hago una pregunta, Patricia. ¿Está bien usar reservas para Yo pagar creo que la no, deuda? yo creo que Bueno, no, pero esa es la discusión. pero no es solo esa discusión, porque si el gobierno viene y te dice en el mes de octubre, yo voy a pagar la deuda con estos fondos. Sí. ¿Mm? Después viene en el mes de diciembre con un decreto de necesidad y urgencia y te dice, no, mire, ahora he decidido que 6.500 millones de dólares que están en este presupuesto los voy a usar para Es no que sé qué. mi crítica al gobierno, Y y lo puedo ahora, hacer porque como no soy parte del gobierno ni soy oficial, mi crítica al gobierno es que no haya pensado antes en esto. Bueno, ¿y por qué no lo Porque pensó? antes también tenía que pensar que no tenía ningún sentido juntar reservas si no tienen una función también de desarrollo económico, de desarrollo del país. Y esos Digo, 6.500 ¿cuál es el eje? ¿De dónde surge la idea que uno tiene que tener 18.000 millones de excedentes sin utilizar y que eso no puede estar pensado Pero ¿de para el dónde desarrollo del surge la país? idea que vos haces Si el un- gobierno no lo hizo antes, yo estoy en contra de que no lo haya hecho antes y estoy a favor de que tome esa decisión Bueno, ahora. pero- Y lo digo con tranquilidad, porque como no soy parte del gobierno, no soy oficialista, puedo hacer esa crítica y lo puedo decir con toda claridad. Bueno. Ahora, creo de verdad
Y también la discusión sobre el Banco Central. Yo no estoy totalmente de acuerdo en que el Banco Central es una cosa absolutamente separada de la política económica. No es absolutamente y solamente separada, tiene que es pensar, autárquica. sí, pero solamente tiene que Como pensar en el cuidar la moneda. Como el También INDEC. tiene Si que el pensar INDEC en hubiera otras sido cosas. autárquico, no tendríamos los problemas que tenemos. Si vos mantenés a determinadas instituciones con un carácter de Estado y no de gobierno, vas a andar mejor. Es como el INDEC. Es como el INDEC. Tiene que ser Es un desastre cómo funciona. Diputados, muchas gracias por haber venido. Gracias. Buenas noches a los dos.